Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión número uno de este curso de sensores. Específicamente, pues vamos a hablar hoy, o esta va a ser una sesión mucho más teórica, sobre qué cosa es un sensor inteligente. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los sensores, muchas veces decimos, pues un sensor de peso, un sensor de proximidad, un sensor de luz, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy ahorita utilizando como apoyo el capítulo número uno del libro de sensores y actuadores con aplicaciones en Arduino, ¿no? Bien, entonces en este caso estoy sobre la página, ok, aquí no puedo ver el número, aquí, la página 18. Y bueno, la clasificación de los sensores muchas veces la damos dependiendo de qué es lo que mide el sensor, de qué variable física estamos hablando. Sin embargo, esa clasificación suele ser poco asertiva porque, por ejemplo, un sensor ultrasónico puede ser utilizado para medir distancia, para medir nivel, para medir incluso la estructura de un material. Y entonces en realidad el principio sobre el que trabaja el sensor debería de ser el elemento que mayoritariamente establece cómo lo clasificamos. Es decir, si yo quiero identificar en este caso el sensor dependiendo de qué variable física utiliza para transducir la señal y convertirla en una variable medible y utilizable. Bien, entonces, por ejemplo, hay sensores piezoresistivos que pues básicamente cambian su resistividad importante, no resistencia, porque los que cambian la resistencia son los resistivos y los piezoresistivos cambian la piezoresistividad. Recuerden que la resistencia es una característica extrínseca de la materia, es decir, depende del volumen. La resistividad es una característica intrínseca que no depende del volumen del material, es una característica general, ¿no? Bueno, ya estoy ahondando mucho en eso. Y los capacitivos y los piezoeléctricos y los ultrasónicos y los magnéticos. ¿Pero qué pasa? Bueno, aquí nosotros queremos decir, de estos sensores, ¿cuáles se pueden considerar sensores inteligentes? Bueno, pues resulta que en realidad cualquier sensor, no importa de qué tipo, se puede considerar un sensor inteligente, porque la inteligencia del sensor va qué tan integrado está dentro de un mismo elemento y qué características puede ejecutar. Por ejemplo, voy a ir aquí a una sección más adelante. Y entonces, cuando yo estoy hablando en este caso de un sensor inteligente, yo digo que el sensor inteligente contiene tales elementos que nos permite establecer todo lo que nosotros queremos lograr, desde medir la variable física, transformar esa variable física generalmente en un impulso eléctrico. Recuerden que eso no es una regla, un sensor no necesariamente hace una conversión de la variable física a medir en un impulso eléctrico, porque por ejemplo ahí están las tiritas de pH, ¿no? También son sensores. Y en realidad lo que hacen es convertir qué tan básica o qué tan alcalina es ese elemento que estoy midiendo y lo convierto en un color. Eso no es una señal eléctrica. Bueno, o sea, la luz es una onda electromagnética, sí, pero no en la manera en la que nosotros concebimos una señal eléctrica dentro de un circuito, ¿no? No de la misma forma. Ok, bueno, entonces hay energía externa, hay un elemento que es el elemento sensor, un acondicionador de señal, un convertidor, una memoria, un controlador. A ver, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, vamos a pensar el sensor como si fuera una pequeña cajita. En esa cajita nosotros vamos a poder encontrar todos los elementos necesarios para medirla, desde que mido la variable física hasta que ese elemento que estoy obteniendo es un dato suficientemente útil para identificar cuánto y de qué. Por ejemplo, voy a medir aceleración, que es la variable física que quiero determinar, medida en metros sobre segundo al cuadrado, y ese elemento está convertido en un dato entero, signo,
de menos 32.600 y tantos a 32.200 y tantos, en donde un elemento intermedio a través de una regla de 3 me puede dar cuántos metros sobre segundo al cuadrado de aceleración experimenta aquel elemento que tiene montado el sensor. Entonces, en toda esa trayectoria, si yo digo, por ejemplo, que el elemento, el cuadrito, el sensor, me permite hacer toda esa conversión para llevarlo a mi sistema que va a controlar lo que ocurre con el sistema físico que tiene montado el sensor, entonces voy a decir que en esa medida es inteligente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sensor como este. En este caso, este sensor es un sensor de altitud. Y lo voy a acercar aquí a la pantalla. Incluso voy a hacer como mi pantalla aquí más grande, para que ustedes lo alcancen a ver en dónde está, un poquito más abajo, ahí está. Si ustedes alcanzan a ver ahí completamente, este elemento que yo tengo aquí, hacia enfrente, este como plateado que tiene como ese agujerito, este elemento es el sensor. Y si ustedes alcanzan a ver la serigrafía que tiene por ahí el sensor, aunque se ve un poquito borrosa, tenemos elementos de interrupciones y tenemos un SDA, un SCL, un BCC, un GND. ¿Por qué? Porque este sensor es un sensor digital. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es medir la presión del ambiente, la temperatura, y a través de esas dos variables y por una función me da la altitud respecto al nivel del mar. Y entonces yo digo, bueno, a ver, este sistema es un sistema digital que se comunica a través del protocolo cuadrada C. Mide temperatura, mide presión, se puede programar, se puede hacer. Entonces, eso significa que este sensor tiene un IQ alto. ¿Por qué? Porque a través de ese pequeño chip, con esas resistencias pequeñitas montado en ese PCB, con estos headers para comunicarse con el sistema de control, me va a permitir realizar todas esas funciones. Por ejemplo, si yo tuviera un sensor como este, que es un sensor totalmente analógico, básicamente es como si fuera un potenciómetro. Aquí igual voy a hacer grande mi pantalla nuevamente. Aquí está. Es un sensor soft touch. Aquí yo paso mi dedito. Y entonces aquí tengo 3 patitas y entonces lo mido. Es como un potenciómetro, igualito. Nada más que este es capacitivo, cuando uno toca por acá. Y entonces este elemento yo lo conecto, por ejemplo, con mi microcontrolador de 32 bits aquí, así. Bueno, obviamente necesito cables, etc. Y luego, por otro lado, la forma de programación de este elemento está por acá. Estamos de acuerdo que también podría lograr el mismo objetivo. Es decir, podría lograr